Desmitificar es nuestra tarea. Justamente esto es lo que hemos emprendido a través de Radio Cristiandad. Usted ha escuchado este documental que hemos pasado. Yo sé que es difícil por ahí algunas partes no tener la imagen, porque justamente se apoya bastante en la imagen, como en la parte de las comedias realizada por aquel grupo famoso inglés de comedia, los Monty Python, y que en definitiva lo que hacen es una ridiculización blasfema de la Santa Inquisición. Lo cierto es que en la investigación, cuando vamos realmente a las fuentes históricas, nos encontramos que hemos sido brutalmente avasallados en la verdad, totalmente mentidos a lo largo de la historia y de la educación que hemos recibido. Me quedo así pensando en esa escena donde ellos relatan el tema de la Dama de Hierro, aquella muñeca en formato de ataúd, llena de clavos por dentro, donde supuestamente los inquisidores metían y pinchaban a aquellos acusados de herejía. Y dicen los investigadores, hemos encontrado tan solo uno de estos instrumentos y ninguna referencia en los archivos históricos. Y ese que encontramos, lo encontramos en Alemania, donde estaban los protestantes, que sí hacían este tipo de torturas. ¿Qué diferencia hay entre el error y la verdad? Le prometí también hablar de un tema mucho más pesado, mucho más peligroso, mucho más denso, a partir del tema de la Inquisición. Porque mucha gente aduce lo siguiente: bueno, pero la Inquisición está condenada por la Iglesia. ¿Cómo? Sí, está condenada por la Iglesia, no puede ser. ¿Cómo no? Si el Papa ha pedido perdón por la Inquisición. Yo voy a leerle textualmente algo que dice Antonio Caponetto sobre justamente el pedido de perdón de la jornada de el 12 de marzo del año 2000, durante el año del jubileo. Antonio Caponetto dice en la revista Cabildo, tiene una nota sobre el tema del pedido de perdón, que me gustaría compartirla porque quizás esto nos va a ayudar a dimensionar el pedido de perdón, el mea culpa que hizo el Papa, junto con este documento que saca la Congregación para la Doctrina de la Fe, llamado Memoria y Reconciliación, la Iglesia y las culpas del pasado. Esto quizás nos ayude a entenderlo. Enseguida vamos a estar en contacto. Cuando esté, vamos a tratar de interrumpir. Puede ser que podamos hacer. Antonio Caponetto no pudo asistir a este encuentro vía telefónica. Está festejando, está en otro lugar, pues se ha casado una de sus hijas. Así que no lo hemos podido contactar, porque nos hubiera gustado que esto mismo lo dijera él de viva voz. Pero aquí tenemos su escrito para esta situación. Lo voy a leer todo, para que usted adquiera esta dimensión. No lo dice Fabián Vázquez, no lo dice Luis Manzano, no lo dice Radio Cristiandad, lo dice Antonio Caponetto. No es que nosotros no lo digamos, sino que en esta oportunidad lo dice Antonio Caponetto. Lo bueno que se dijo y que no se quiere oír. La Iglesia desde siempre ha sabido discernir las infidelidades de sus hijos. La Iglesia es también maestra cuando pide al Señor perdón. Esto dice Monseñor Piero Marini, maestro de las celebraciones litúrgicas pontificias, el 7 de marzo del 2000, con ocasión de explicar el alcance de la celebración litúrgica pontificia del Mea Culpa del día 12 de marzo del año 2000. Es importante recalcar que Memoria y Reconciliación, la Iglesia y las culpas del pasado, se trata de un documento de la Comisión Teológica Internacional. Esto no significa que sea un documento de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe. No es, por tanto, un texto de la Santa Sede y mucho menos del Papa. El mismo cardenal Ratzinger, al presentarlo en la mañana de hoy, dice la agencia Zenit el día 7 de marzo, explicó que con este texto la Iglesia no pretende erigirse en juez del pasado ni encerrarse de manera pesimista en los propios pecados. El padre Cotier, secretario de la Comisión Teológica Internacional, que es la autora del texto,
dice el 8 de marzo, el documento Memoria y Reconciliación no es más que el resultado de un grupo de teólogos. Cuando se habla del pasado de la Iglesia, se cuentan muchas cosas que con frecuencia son calumnias y mitos. La verdad histórica es la primera exigencia. Es lo que estamos modestamente llevando a cabo y que nadie se ha atrevido a hacerlo a través de esta radio hecha por católicos. La Iglesia del presente no puede constituirse como un tribunal que sentencia sobre el pasado. La Iglesia no puede y no debe expresar la arrogancia del presente. El protestantismo ha creado una nueva historiografía de la Iglesia con el objetivo de demostrar que no solo está manchada por el pecado, sino que está totalmente corrupta y destruida. El protestantismo ha dicho esto y ha creado esto. La situación se agravó con las acusaciones de la Ilustración, que desde Voltaire hasta Nietzsche ven en la Iglesia el gran mal de la humanidad, que lleva consigo toda la culpa que destruye el progreso. Necesariamente hubo de surgir una historiografía católica contrapuesta para demostrar que a pesar de los pecados, la Iglesia sigue siendo la Iglesia de los santos, la Santa Iglesia Católica. No se pueden cerrar los ojos ante todo el bien que la Iglesia ha hecho en estos últimos siglos, devastados por las crueldades de los ateísmos. ¿Quién lo dijo? El cardenal Joseph Ratzinger, 7 de marzo del 2000, con ocasión de presentar en la sala de prensa de la Santa Sede el documento Memoria y Reconciliación. La dificultad que se perfila es la de definir las culpas pasadas, a causa sobre todo del juicio histórico que esto exige, ya que en lo acontecido se ha de distinguir siempre la responsabilidad o la culpa atribuibles a los miembros de la Iglesia en cuanto creyentes de aquella referible a la sociedad o a las estructuras de poder. Una hermenéutica histórica, por tanto, necesaria más que nunca para hacer una distinción adecuada entre la acción de la Iglesia y la acción de la sociedad. Es justo, por otra parte, que la Iglesia contribuya a modificar imágenes de sí falsas e inaceptables, especialmente en los campos en los que por ignorancia o por mala fe, algunos sectores de opinión se complacen en identificarla con el oscurantismo y la intolerancia. ¿Quién dice esto? Memoria y Reconciliación, el documento de la Comisión Teológica Internacional. Entonces, a primera vista, lo que nos aparece en este documento, en esta recopilación que hace Antonio Caponetto, es justamente cómo se tergiversó, en primer lugar, este documento de la Comisión Teológica Internacional, que no es un documento del Papa, que no es un documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Es un documento hecho por teólogos de todo el mundo que se reunieron. No tiene la autoridad de la definición magisterial, ni mucho menos. Hay toda una confusión sobre este tema. En principio, no todo lo que dice el Papa es infalible, pero esto ni siquiera lo dice el Papa. ¿Está? Lo que se dijo, y con amor filial nos preocupa, dice Antonio Caponetto. Escuche bien, ¿eh? Nos preocupa que se pida perdón cuando no se advierte culpa. La Iglesia, por ejemplo, no es culpable de la división de los cristianos causada por la herejía protestante o por el accionar de otros tantos herejes antes y después de la Reforma. No es culpable de los cismas, aunque una vez provocados alguien pudiera señalar actitudes aisladas poco caritativas. La Iglesia no es culpable de los extravíos del paganismo, como la esclavitud o el menoscabo de las mujeres, ni de los crímenes del capitalismo, como el abandono de los pobres o del desprecio por los necesitados, ni de las aberraciones del materialismo, como la supresión de los no nacidos, ni de los atropellos del imperialismo, del neopaganismo y del sionismo, como la persecución a razas y a etnias, ni las atrocidades del marxismo, como las campañas genocidas. No solo no es culpable la Iglesia, sino que es víctima.
y en gran medida por oponerse sistemáticamente con su testimonio a tan graves pecados. Nos preocupa que tras las disculpas por presuntas faltas de respeto a otras culturas y creencias, se pueda justificar el salvajismo, el tribalismo y la idolatría, cayendo en un relativismo cultural, religioso y ético que vuelve ilícita cualquier tarea apostólica o inhibe todo fervor misionero o el obligado llamamiento a la conversión, o que desacredite las grandes gestas evangelizadoras de la historia, las hazañas de sus testigos, las epopeyas martiriales de sus guerreros santos. Nos preocupa que pueda asociarse toda violencia con la negación del Evangelio, cuando es un hecho que tanto de las fuentes vetero y neotestamentarias surge la legitimidad de una fortaleza armada al servicio de la verdad desarmada. Este deber cristiano de la lucha halla su fundamento y su necesidad tanto en las Escrituras como en las enseñanzas patrísticas y escolásticas, tanto en las obras de los grandes teólogos de todos los tiempos, como en la mismísima hagiografía y en la cátedra bimilenaria de Pedro, hasta la actualidad y sin exclusiones. Nos preocupa que se les reproche a los católicos el poco esfuerzo por remover los obstáculos que impiden la unidad de los cristianos, sin hacer referencia a la única unidad posible y duradera, cual es la que brota del arrepentimiento y de la conversión de quienes están en el error y de su consiguiente regreso a la Iglesia, fuera de la cual no hay salvación, aún teniendo en cuenta los casos de ignorancia invencible, ya que quien se salva dentro de la Iglesia. Nos preocupa que se imponga como criterio de autoacusación la falta de respeto por la libertad de conciencia individual, cuando el fundamento de la conciencia no es la libertad, sino el dictado de la sindéresis o recto sentido moral objetivo. Nos preocupa que prevalezca asimismo la criteriología de los derechos humanos o su conculcación o su respeto irrestricto como divisoria universal de aguas, sin tomar jamás expresa distancia de la ideologización, desnaturalización y manipulación que se viene haciendo de esos derechos desde el iluminismo y hasta pareciendo a veces que se coincide con tal perspectiva. Nos preocupa que para atemperar las hipotéticas faltas de la Iglesia en el pasado, hipotéticas faltas, dice Antonio Caponetto, de la Iglesia en el pasado, se cuestione la unión de lo temporal con lo espiritual durante los siglos llamados de cristiandad, o que se aluda a los cambios de paradigmas situacionales en el transcurso de los tiempos. Lo primero puede conducir a la convalidación del secularismo, lo segundo a la adopción del historicismo. Nos preocupa que una vez reconocida la existencia de una historiografía facciosa, alimentada por el odio a Cristo, se desaliente la apologética, y que una vez reconocidas igualmente tanto la necesidad como la urgencia de la rigurosidad científica en el terreno de los estudios del pasado, se omita toda mención a las grandes obras y a los autores magisteriales que ya han dilucidado períodos, acontecimientos y actores injustamente vilipendiados, incluyendo aquellos que han tenido lugar en el transcurso del siglo XX. Nos preocupa que la jerarquía eclesiástica presente eleve a los altares a quienes entregaron su vida durante guerras justas por la defensa del sentido cristiano de sus respectivas patrias, verbigracia a los cristeros y los combatientes de la Cruzada Española,
y desapruebe a la vez las formas de violencia ejercida en la represión y corrección de los errores. Tamaña paradoja podría dar pie tanto a una visión pacifista, ajena de la doctrina católica, como al riesgo equívoco de creer que el bien se impone sin el esfuerzo y sacrificio del buen combate. Continúa Antonio Caponetto. Nos preocupa que en la condena al nacionalsocialismo prevalezcan más esos prejuicios de la opinión pública a los que sensatamente se alude en relación con otros hechos pretéritos, antes que a los juicios suscitados por la rigurosidad de los estudios científicos, por negativos que pudieran resultar, o los tópicos de la propaganda aliada, antes que las claras y empinadas admoniciones del Papa Pío XI en la Mitbrennender Sorge. Que no se tengan en cuenta las teorías anticristianas de sus fundadores, ni ciertas prácticas anticatólicas de sus gestiones gubernamentales, ni el martirio al que fueron sometidos, entre otros, Santa Edith Stein o San Maximiliano Kolbe, sino la discutible cuestión de la Shoah, más próxima a la propaganda política de posguerra que a la verdad histórica, y más próximo también a la agitación proselitista de las izquierdas que a la realidad de lo acontecido. Nos preocupa que aquella condena al nacionalsocialismo ya aludida no tenga su correlato en otra análoga a la intrínseca perversidad comunista, responsable de la muerte de 100 millones de cristianos, ni a las sostenidas acciones terroristas y a la justificación de la tortura sostenida desde el Estado israelí. Que ningún perdón se les exija a aquellos judíos que fueron los principales ideólogos o ejecutores del marxismo, o que ningún perdón se eleve por los católicos cómplices de colaboracionismo comunista, ya por acción u omisión. Que ninguna disculpa implique a los bautizados que aún con rangos jerárquicos eclesiales fueron compañeros de ruta de la guerrilla roja, responsables de tantas muertes y de tantas desolaciones. Continúa Antonio Caponetto analizando el pedido de perdón del Papa, justamente para llegar a descubrir el tema de la Inquisición, que es el que nos ocupa hoy. Nos preocupa que se aluda a la hostilidad de numerosos cristianos hacia los hebreos, cuando los textos religiosos basales del judaísmo están impregnados de una estremecedora animadversión hacia los cristianos. Cuando una gran parte sustantiva y dolorosa de la historia de la Iglesia es la historia de las maquinaciones judías contra ella. Cuando la documentación seria prueba la existencia de numerosos casos de católicos víctimas de crímenes perpetrados por judíos, en tanto tales y por odio a la fe de Jesucristo, cuyas víctimas han sido elevadas a los altares por la Iglesia, desde San Esteban el protomártir hasta San Dominguito del Val, San Simeón de Trento, San Guillermo de Norwich o el Santo Niño de la Guardia. En estos tres casos de estos tres niños, exceptuando a San Esteban, fueron brutalmente asesinados, como consta en sus actas martiriales, justamente por judíos fanáticos. Y cuando es un hecho actual, notorio y visible por todos, el hostil desprecio y la vulgar agresión de cierta jerarquía judía hacia el Santo Padre, hacia su humilde pedido de perdón y hacia el esfuerzo de su viaje apostólico al corazón de Israel, dice Caponetto, sin que faltaran allí los miembros del Chabad Lubavitch que, envueltos en el taledo y haciendo sonar el shofar,
pidieron ritualmente su asesinato, el del Santo Padre, ante la indiferencia de quienes debieron reprobarlos enérgicamente. Nos preocupa, al fin, que se hable de antisemitismo cristiano como factor coadyuvante del antisemitismo nacionalsocialista y hasta del retaseo de la ayuda ante el maltrato del que fueron objetos los judíos durante el Tercer Reich. No existe un antisemitismo cristiano, sino una explicación cristiana del misterio de la enemistad teológica de Israel y, en el más doloroso de los casos, un conjunto de prevenciones dadas oportunamente por la Iglesia para evitar los conflictos recíprocos. Existe, en cambio, un anticristianismo judaico, teórico y práctico, que arrancó los primeros gritos de dolor en el Nuevo Testamento. Matasteis al autor de la vida, Hechos 3:13. Crucificasteis al Señor de la gloria, 1 Corintios 2:8. Existió un Pío XII que se desveló por la suerte de los hijos de la antigua alianza y no conocemos de la existencia de ninguna autoridad rabínica equivalente que haya tomado como propia la suerte de los cristianos asesinados en las gulags. Nos preocupa que en el legítimo afán de aliviar las heridas que pudieran haber recibido los judíos durante su larga historia, se eche al olvido el drama teológico que significó su defección y apostasía, del que nos habla San Pablo en los capítulos 9 a 11 de su epístola a los romanos. Que se pase por alto, dice el apóstol, dice Caponetto, que se pase por alto el drama mayor del deicidio, corroborado por el Señor cuando dijo: sé que sois linaje de Abraham, pero buscáis matarme, porque mi palabra no ha sido acogida por vosotros. Y sobre todo, que se evite pronunciar cuidadosamente todo deseo o reclamo de conversión a Jesucristo, verdadero Dios y verdadero Mesías. Nos preocupa, en definitiva, que este pedido de perdón imprudente, equívoco de por sí, torcido por los medios, malinterpretado por los pseudo-intelectuales con poder, escamoteado en sus significaciones más nobles y capitalizado por los innumerables calumniadores de la Santa Fe Católica, sin aclaraciones condignas y autorizadas, instale artificialmente, para desconcierto de todos, la dialéctica de una iglesia pre-mea culpa y post-mea culpa, de consecuencias tan dañinas como otras divisiones dialécticas ya comprobadas. No termina aquí el documento de Antonio Caponetto, porque él, hablando sobre el pedido de perdón que es esgrimido permanentemente por aquellos que no quieren saber la verdad católica, dice: no, pero el Papa pidió perdón por esto, ustedes... Momento, pare, tranquilícese, porque el tema del perdón, del pedido del Papa, tiene mucho para analizarse. Aquí está claro, lo está haciendo el profesor Antonio Caponetto. Sigue diciendo: lo que respetuosamente quisiéramos que se hubiera dicho. Y veamos lo que Antonio Caponetto dice. No tenemos dudas de que en la Iglesia ha existido y existe el antitestimonio, de que muchos de sus hijos, desde la autoridad hasta el llano, han sido y son causa del pecado de escándalo, de que la memoria necesita purificarse de semejantes vicios. Hubiera sido oportuno en tal sentido hablar del proceso de autodemolición al que se refiere Pablo VI, cuyos responsables tienen nombres y apellidos, de la tolerancia, cuando no de la aquiescencia para con ese humo de Satán que se dejó entrar en el templo de Dios, según dolorosísima expresión del precitado pontífice, de las verdaderas y propias herejías que se han propalado, tal como lo reconociera Juan Pablo II el 6 de febrero de 1981, y en particular de ese conglomerado de todas las herejías, como llamó San Pío X, al modernismo, así como de su sucesora, la concepción, que no se puede definir
sino con el término ambiguo de progresista y que no es ni cristiana ni católica, dice Pablo VI en el mensaje a los católicos de Milán. También dice Antonio Caponetto: hubiera sido oportuno pedir perdón por la desacralización de la liturgia, por la profanación de tantas celebraciones eucarísticas, por el vaciamiento de los sagrados textos, por la falsificación de la catequesis, por la adulteración de la dogmática, por el escamoteo de la ascética, por la desnaturalización de la pastoral, por el inmanentismo, el secularismo y el horizontalismo en todos los terrenos. Perdón por el falso ecumenismo y el sincretismo, por el pluralismo ilimitado e irrestricto, por la protestantización de la misa, la marxistización de la teología, la cabalización de la fe, el aseglaramiento de los clérigos, la reconciliación con el mundo. Esto lo dice Antonio Caponetto con respecto al pedido de perdón del Papa. No lo dice Fabián Vázquez, no lo dice Luis Manzano, no lo dice Radio Cristiandad, sino en conjunción y en unión con el pensamiento que esgrime aquí Antonio Caponetto. No es que nosotros no lo diríamos, es que Antonio Caponetto aquí lo pone por escrito. No es Monseñor Lefebvre, es Antonio Caponetto quien está hablando. Perdón por las ceremonias interreligiosas o pluriconfesionales en las que el vicario de Cristo queda homologado con los líderes de las falsas creencias y el Dios uno y trino con los profetas demasiado humanos de los falaces cultos antiguos o modernos. Hubiera sido oportuno pedir perdón por los pastores medrosos, cómplices del liberalismo y del comunismo, por los curas guerrilleros o agitadores tercermundistas, por los obispos que confunden a su grey con palabras y hechos que no son sino contemporizaciones con los enemigos de la Iglesia, por los que ensayaron todos los errores filosóficos del siglo y se olvidaron de la filosofía perenne, por los innovadores que terminaron siendo socios activos de la revolución, por los que llamaron renovación a la apostasía y traicionaron a sabiendas la tradición. Perdón por las deserciones en nombre del antitriunfalismo, por el temporalismo, el activismo y la malsana mundanización. Perdón por no haber predicado explícita y contundentemente la realeza de nuestro Señor Jesucristo. Mas como no sea cosa que se crea que estos deseados pedidos de perdón reconocen su punto de partida en los días posteriores al Concilio Vaticano II, hubiera sido oportuno que se entonara un mea culpa especialmente doloroso y trágico por ese mal enorme y antiguo del fariseísmo que resume y contiene a todos los otros y que desde lejos viene corroyendo y afeando el santo rostro de la Madre Iglesia. Hubiéramos deseado que se dijera enfáticamente, con toda la energía y el ardor de la caridad, que la Iglesia está acechada por dentro y por fuera, tal vez como no lo estuvo nunca en su bimilenaria historia. Que semejante situación exige, por supuesto, católicos capaces de reconocer sus verdaderas culpas y de pedir humildemente perdón a Dios y al prójimo genuinamente ofendido. Católicos penitentes y rezadores, con el sayo de los peregrinos contritos y suplicantes, pero también y por lo mismo católicos militantes, llenos de lucidez y de coraje, con la armadura de los caballeros victoriosos, conscientes de que Cristo vuelve, de que Cristo vence, de que Cristo reina
e impera, y de que entonces, como lo dijera San Pablo, nadie será coronado si no ha valientemente combatido. Así finaliza esta opinión acerca del pedido de perdón del Papa que tanto esgrimen aquellos que no tienen intenciones de conocer la verdad, sino de acallar verdaderamente la historia. Entramos ya en la última parte de este especial de hoy que, bueno, debido a las continuas consultas y llamados telefónicos que estamos recibiendo, yo sé que este es un tema difícil, lo sabíamos desde entrada. Bueno, pero ¿qué tema que tocamos nosotros no es difícil? ¿Qué tema no es polémico? Bueno, lamentablemente las polémicas no las hacemos nosotros, son los temas mismos y las grandes mentiras del mundo moderno, las mentiras que nos llegan a través de nuestra educación, a través del contacto, a través de los medios de comunicación que tanto desfiguran y deforman. Es impresionante el documental de la BBC que emitimos hoy gracias a Discovery Channel, donde salió justamente el documental, y es de la BBC de Londres, casi nada, justamente demostrando la locura de la leyenda negra de la Inquisición. Nos hicieron una pregunta que sí cabe contestar ahora, y luego yo también voy a esgrimir a otra persona hablando de la concepción del mea culpa y del pedido de perdón. Eso ya para finalizar hoy. Desde ya le anticipo que el próximo lunes vamos a continuar todavía un poco más, contestando las preguntas que nos han hecho, haciendo algún tipo de aclaraciones que seguramente surgirán. Usted puede contactarse durante este fin de semana las 24 horas al 435-439 y deja en nuestro contestador aquella pregunta, aquel cuestionamiento, aquella opinión, aquella corrección que crea oportuno realizarnos. Sin ningún problema, nosotros las escuchamos, trataremos de responder en la medida de lo posible a través de este micrófono. Nos hacen una consulta porque yo hablé justamente de los pecados o de los crímenes que la Inquisición tenía bajo su fuero. Uno de ellos habíamos dicho que es justamente la sodomía, la homosexualidad. Y sobre este tema vale hacer una aclaración. ¿Qué es lo que se juzgaba? Se les denominaba también pecados nefandos, hoy que es tan exaltada la homosexualidad, justamente porque es la antítesis de la Edad Media, la antítesis de la cristiandad. Se les denominaba pecados nefandos, delitos abominables o inconfesables. Esta variedad incluía las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, las relaciones sexuales entre personas de sexos opuestos contra natura y las relaciones sexuales con animales. A partir de fines del siglo XVI, en los documentos inquisitoriales, se distinguió la sodomía a secas de la sodomía bestial o bestialidad. Las sanciones a estos delitos eran drásticas, por entenderse que se utilizaba el sexo contra las leyes naturales establecidas por Dios, las mismas que se rigen por la atracción y complementariedad de los sexos opuestos, cuyo uso está relacionado con la reproducción de la especie. La mayor parte de los procesados por estos delitos fueron hombres. Desde tiempos inmemorables y con mayor razón durante la Edad Media, se consideraba a estos delitos entre los más graves que se pudiesen cometer, y esto en razón justamente de la altura moral alcanzada en la Edad Media, la edad dorada de la Iglesia, muy lejos de ser la edad del oscurantismo, como todos se empeñan los liberales y masónicos en decir. Por ello, mucho antes de que existiese el Santo Oficio, las autoridades civiles actuaban en su contra ya con sumo rigor. A los que cometían tales faltas y aún a los que lo intentaban, en algunas partes los quemaban vivos, mientras en España los castraban públicamente, después de lo cual eran suspendidos por los pies hasta que morían. Este era el tipo de tortura. Juzgaba la Inquisición, pero la pena la ponía cada estado. Lo único que decía la Inquisición es, sí, verdaderamente, aquí tenemos una persona que tiene este vicio. Bien, los reyes católicos cambiaron esta sanción, donde se los castraba y se los colgaba,
cuando asumieron como reyes, por la quema en la hoguera y la confiscación de los bienes. En Castilla, los sodomitas eran juzgados por los tribunales civiles directamente. Solamente en el reino de Aragón, en conformidad con un breve de Clemente VII, eran juzgados por la Inquisición. En las Indias, al igual que en Castilla y los demás dominios hispanos, la sodomía eran materia de competencia de tribunales civiles. Hay que precisar que aún en Aragón, tal delito podía ser juzgado indistintamente por la Inquisición o los demás tribunales de justicia, pero los perpetradores de tales faltas tenían una gran ventaja si eran juzgados por la Inquisición. Era una de las raras oportunidades que tenían de salvar el pellejo, porque si caían en manos de la autoridad civil, eran directamente condenados a muerte en su gran mayoría. Era la Inquisición lo que ellos pedían. Como usted escuchó en el documental, los presos comunes blasfemaban en las cárceles para ser llevados a la cárcel de la Inquisición, por cómo se trataba allí a los presos. Fíjese qué dato, para poder entender verdaderamente esto. Y sobre esto hay que pedir perdón. Los sodomitas procesados por la Inquisición eran tratados con energía, pero al mismo tiempo con benignidad. Así el tribunal reconocía atenuantes y la posibilidad del arrepentimiento del procesado. En tales casos se le perdona la vida, pero sería merecedor de alguna sanción severa, la misma que podría incluir el encierro en prisión por algún periodo de tiempo determinado o el ser enviado a galeras, al destierro, confiscación de bienes o imposición de multas. En cambio, los tribunales civiles aplicarían tal pena capital, sin mayor posibilidad de arrepentimiento, si se conseguía demostrar que una persona había incurrido en tales faltas. Mientras en los tribunales civiles se condenaba a la pena de muerte, a todo sodomita en el tribunal de la Inquisición solo un porcentaje minoritario. Por ejemplo, en el tribunal de Valencia se procesó a 359 personas entre 1565 y 1785, de los cuales 37, es decir, el 10,3%, fueron llevados al brazo civil, es decir, fueron encontrados culpables y entregados a la autoridad civil. Por ello, y con razón, Henry Kamen sostuvo años atrás lo siguiente: en esto, la humanidad y benignidad de la Inquisición contrasta agudamente con las invariables ejecuciones de los acusados por parte de los tribunales seglares. Más claro, imposible.